Estamos compartiendo sobre el evangelio que tenemos que predicar. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué evangelio es el que tenemos nosotros que predicar? ¿Qué hemos sido llamados a predicar? Leo para ustedes Hechos 20:24 y dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, escuchen, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Quiero decirles que es triste cómo Satanás muchas veces ha tergiversado el mensaje de la gracia para que algunas personas, cada vez que se habla de la gracia de Dios, se pongan como a la defensiva. Y saben una cosa, Satanás usa esa estrategia porque él sabe que si usted y yo entendemos el mensaje de la gracia de Dios, ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Dónde hemos sido colocados en Cristo Jesús? Él sabe que nosotros entonces nos empoderamos y vamos a ser más victoriosos sobre el reino de las tinieblas, sobre Él en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál ha sido también la estrategia del diablo? Bueno, simplemente usar personas que predican un mensaje distorsionado de la gracia, que en lugar de entender la libertad que tenemos en Cristo, entonces la consideran como libertinaje. Y entonces ahí es donde es distorsionado el mensaje de la gracia de Dios. Tenemos que entender en esta mañana que la gracia, más que una doctrina, es una persona. La Biblia dice que la ley nos fue dada. ¿Por qué dice que nos fue dada? Porque fueron unas tablas que se recibieron por medio de Moisés. Pero dice la Biblia que la gracia vino. O sea, el Señor se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y por eso dice la palabra, y vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia vino. Si usted por sus prejuicios con el tema de la gracia la rechaza, usted está rechazando a Jesucristo. Cada vez que usted está rechazando la gracia de Dios, usted está rechazando a Jesucristo y está rechazando no solamente a Él, está rechazando la obra de Él tan valiosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Está bien decir, tenga cuidado con un mensaje distorsionado de la gracia. Pero usted no puede decir, tenga cuidado con la gracia, porque eso sería como decir, tenga cuidado con el Señor Jesucristo. Tenemos que tener esto nosotros bien claro. Tampoco usted puede decir, tenga cuidado, parece que ese hermano, esa hermana está predicando sobre la gracia. Y pregunto yo en esta mañana, ¿y cuál otro evangelio va a predicar? Si es el único evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay otro evangelio. Dice la palabra del Señor, que ya leí yo este texto, el apóstol Pablo, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, o sea, el llamado que el Señor le hizo, dice, para dar testimonio. ¿De cuál evangelio dice acá en este pasaje que les leí? De el evangelio de la gracia de Dios. Como punto 1, quiero decirles en esta mañana que debemos de creer, predicar y dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios. Póngale atención a esto. ¿Cómo fue que fuimos llamados? No por la ley, fuimos llamados por la gracia, dice acá, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Cualquier evangelio
que no sea el evangelio de la gracia de Dios es diferente al que hemos sido llamados a predicar. Cualquier evangelio que es diferente a este evangelio que Pablo nos está hablando, ¿verdad? Entonces no es el evangelio que fuimos llamados a predicar. Nos llamó por gracia, seguimos por gracia. No hicimos nada cuando fuimos salvos, solamente nosotros lo que hicimos fue recibirlo. Estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, y entonces el Señor se revela a nosotros. No tuvimos que pagar una penitencia, un dinero, hacer nada, solo lo recibimos por la gracia, ¿verdad? Y por la gracia continuamos nosotros en nuestro caminar. Dice en Hechos 14:3, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo. Pon atención que pasaron mucho tiempo porque para ellos era muy importante poner un fundamento. Dice, hablando valientemente en el nombre del Señor. Yo quiero decirte que predicar el mensaje, la gracia, en medio de tanto legalismo, se requiere valentía. Dice, ¿quién confirmaba? ¿Quién confirmaba? Bueno, el Señor, dice, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia. El mensaje de su gracia. El Señor estaba confirmando el mensaje de Él, que es un mensaje de gracia. Dice, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. O sea, utilizando a estos dos hermanos, a Pablo y Bernabé. Quiero decirles en esta mañana que entre más prediquemos el mensaje de su gracia, la gente va a experimentar más maravillas, porque entiende que no es por sus méritos que recibe el favor de Dios, sino por los méritos de Cristo ganados ya en la cruz del Calvario. La gracia le da una posición de dignidad, y una posición de dignidad levanta la expectativa de recibir algo de Dios. Cuando usted sabe que usted en su propia carne, en su propia justicia, usted no tiene méritos, pero usted sabe que tiene méritos, dignidad, por la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario, entonces su fe se levanta su expectativa, y usted está más abierto a un milagro. Esto es muy importante. Pero cuando usted tiene una mentalidad que aunque esté caminando con Dios, ama al Señor, sirve al Señor, anda en santidad y dice, sí, pero yo no soy digno. ¿Por qué? Porque el trabajo de Satanás es siempre hacerte sentir que usted no es digno, que usted no llena la talla, que usted no llena la medida. Y ¿sabe qué? Él tiene razón. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podremos llenar la talla. La ley nunca nadie la ha podido cumplir. El que llenó la talla es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra medida, y entonces nosotros nos empoderamos creyendo en esa posición que tenemos en Cristo. Y entonces Satanás, el acusador de los hermanos, que siempre les está dando una mentalidad de indignidad, de que no puede recibir nada bueno, entonces sucede que queda derrotado. Esto es muy importante que lo entendamos nosotros en esta mañana. Por ejemplo, estoy diciéndoles que de esa manera es que nosotros derrotamos al enemigo. Muy bien, miren qué lindo acá en esto que estamos estudiando en esta mañana. Dice también en Hechos 20:32. Ahora, qué tremendo este pasaje del apóstol Pablo. Dice, ahora los encomiendo a Dios. Le está hablando a los creyentes de Éfeso. Y dice, no solo a Dios los estoy encomendando, y al mensaje de su gracia, o sea, la gracia de Dios, no la gracia de Pablo. Dice, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Qué tremendo este pasaje. Dice que cuando uno entiende el mensaje de la gracia de Dios, eso da poder para uno ser edificado. La ley nunca ha edificado a nadie. La ley solo lo condena, lo acusa, lo señala. Pero la gracia nos edifica, nos nutre, nos hace gente victoriosa. Y dice acá
en el pasaje también dice, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia. Hay veces nosotros por el desconocimiento de la gracia de Dios no entendemos la herencia que tenemos en Cristo. Todo lo que Él pagó en la cruz del Calvario para ganar por nosotros, ¿verdad? Esa posición, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, justificados, redimidos, santificados, sentados con Cristo en los lugares celestiales. También, como dice Pablo, ¿verdad? Y Bernabé en Hechos, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Por qué hacían esto? Porque tenían, como dice en este pasaje, que estarlos persuadiendo de que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros hemos tenido un entrenamiento religioso a que, bueno, somos salvos por la gracia, pero después juéguesela usted. No, por gracia somos salvos, de la misma manera que vinimos al Señor, de la misma manera nosotros continuamos. Bueno, todos estamos claros que somos llamados a perseverar en la gracia, ya que hay veces comenzamos con la gracia y terminamos en la ley. El otro punto que quisiera tocar con ustedes es que Pablo fue acusado, escuchen, Pablo fue acusado que al predicar la gracia de Dios estaba incitando al pecado. Miren cuánta ignorancia, y eso se mira hoy también. Escuchamos a alguien predicando de la gracia de Dios y decimos, ay, mira, ya esa persona incita al pecado. Quiero decirle con mucho respeto que eso es ignorancia. Y el mismo apóstol Pablo nos lo aclara acá. Dice en Romanos capítulo 3, verso 8. En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño. Pero tales personas, dice el apóstol Pablo, merecen la condenación. Si nunca hemos sido mal interpretados, debemos de revisar el mensaje que predicamos. Si usted y yo nunca hemos sido malinterpretados, posiblemente nosotros no estemos predicando la gracia de Dios y tenemos que revisarlo. Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que le voy a decir algo, entre más usted crece y yo en el conocimiento de la gracia de Dios, más bien nos alejamos del pecado. Porque uno está entendido de la posición que uno tiene en Cristo y uno dice, ¿cómo yo voy a rebajarme, andarme revolcando en esos pecados cuando yo soy lo que soy en Cristo? O sea, como dicen, no nos luce. Cuando Pablo dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, quiso decir que había abundante gracia para perdonar cualquier pecado, no que pecaran, porque había abundante gracia. Esto tenemos que tenerlo claro. Dice Pablo en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y en Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que hacen algunos vivillos? Que dicen, bueno, como estamos en la gracia, entonces puedo pecar libremente. No, quiero decirte que quien conoce realmente lo que es el mensaje de la gracia, no se siente a gusto andar pecando. Y cuando pecamos, porque todos fallamos, abogado tenemos, porque ya Él pagó nuestra justificación y solamente nos apropiamos. Muy bien, quiero decirles también que la gracia no te da libertad para pecar, sino que te libera para amar más a Dios a causa de la libertad misma que has recibido. 3 preguntas quisiera yo hacer en esta mañana para saber si estamos predicando el evangelio de la gracia. Esto nos ayuda a evaluarnos.
El evangelio que predico enfatiza lo que hace la persona o lo que hizo Cristo. 1 Corintios 15:10 dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Repito, el evangelio que predico enfatiza lo que hace la persona o lo que hizo Cristo. Cuando hacemos énfasis en lo que Cristo hizo por nosotros, va a aumentar de forma natural el trabajo en la vida de la gente sin sentirse cargada, condenada, frustrada, etc. El mismo Pablo dice acá: he trabajado más que todos, he dado fruto más que todos, pero yo no, sino la gracia de Dios en mí, porque la gracia nos da una energía, una fuerza, pero a la vez nos da un descanso, porque no servimos por culpa, no servimos por condenación, no servimos por nada de eso, servimos porque estamos agradecidos por todo lo que hemos recibido del Señor. O sea, lo que estoy diciendo es que la gracia no nos hace vagos, nos motiva de dentro hacia afuera para dar fruto, enamorándonos de Dios y sirviéndole con gozo, no por condenación ni obligación, sino por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, la gracia nos da una fuerza maravillosa. Pablo también dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Saben que este es un pasaje requete mal interpretado muchas veces? Dice el texto: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero decirte esto, ponga mucha atención a este texto que estoy leyendo. Todos nosotros, escuchen, malinterpretamos mal este texto hay veces. Pablo lo que estaba queriendo decir es esto: usa la gracia en Cristo para encontrar fuerzas. Usa la gracia en Cristo para encontrar fuerzas. Él no está diciendo: usa tu fuerza para encontrar gracia, que eso hay veces lo que nosotros estamos enseñando. No. Usa la gracia para encontrar fuerza, no usa tu fuerza para encontrar gracia. O sea, hacemos, trabajamos, servimos porque somos amados de Dios, no para ser amados. Ustedes recuerdan cuando vino el Padre y le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Yo quiero decirte que esas mismas palabras son para usted y para mí. Es cierto, no somos perfectos, pero dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que hemos sido aceptos en el amado. Y entonces quiero decirte que tú no estás separado de Cristo, tú y yo somos uno con Cristo, habitamos con Él, aceptos en Él. Entonces cuando el Padre está diciendo al Hijo: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, se lo está diciendo a usted, hermana, me lo está diciendo a mí también. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno en Cristo, y eso es entender la gracia. Nuestra medida es Cristo, Él es nuestra medida. Cuando sabes que has sido declarado justo, que eres amado de Dios, que eres heredero junto con Cristo, esto te da una libertad y un gozo que te hace llevar fruto para Dios. ¿Ok? Esto es importante. Cuando ayunamos, oramos, servimos, ofrendamos, leemos la Biblia, evangelizamos, lo hacemos por la gracia que hemos recibido, no para ver si recibimos gracia, es por lo que ya nosotros hemos recibido. La otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿el evangelio que predico me empodera para vencer el pecado? ¿Me empodera para vencer el pecado? Vencemos el pecado no haciendo énfasis en el pecado, sino en quienes somos en Cristo. La ley solo nos dice nuestros pecados, pero la gracia nos dice que somos nación santa, que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros, que tenemos la mente de Cristo, que hemos sido declarados justos, que somos la justicia de Dios. Escuche esto:
Yo soy tentado como usted es tentado, porque ser tentado no es un pecado. El pecado es cuando entramos en la tentación. ¿Y saben qué? Cada vez que estoy entrando, que estoy siendo tentado y quiero entrar en esa tentación, me acuerdo quién soy en Cristo. Y me acuerdo que soy un hijo de Dios, soy un ministro, soy un siervo de Dios, soy heredero, coheredero con Cristo. Y todas esas bendiciones que tenemos espirituales en Cristo. Y yo digo, ¿cómo me voy a revolcar en ese pecado si no me luce? Porque las vestiduras que tengo, he sido vestido en Cristo Jesús, la justicia de Él está sobre mí. Entonces no entramos ahí necesariamente. ¿Por qué? Porque la gracia más bien nos liberta del pecado. La ley hace énfasis en ti y en tu debilidad. La gracia hace énfasis en Cristo y su fuerza. Por ejemplo, ¿dejaste los vicios y tuviste un encuentro con Cristo? ¿O tuviste un encuentro con Cristo y no te hicieron más falta los vicios? ¿Ven cómo ha sido esa nuestra relación con Dios? Y así continuamos. ¿Los dejaste en tu fuerza o por gracia? O sea, por la obra del Señor. La predicación que solo se la pasa condenando el pecado en la gente. O sea, eso hace la ley. Señalar y señalar y señalar. Y los deja allí en el barranco. Y no les muestra quién es en Cristo para salir de ahí. Lleva al fracaso y a pecados mayores. Yo he dicho en varias ocasiones que hay veces los pastores, los que predicamos, estamos como engañados. ¿Por qué? Porque pasan 100 personas cada fin de semana al altar, ¿verdad? Llorando por los mismos pecados que pasaron la semana pasada, ¿verdad? Y que posiblemente van a pasar la semana que viene. Y entonces pasaron llorando y llorando ahí, arrepintiéndose del pecado y todo. Y entonces nosotros decimos, qué culto más tremendo, qué bendición, cómo se movió el Señor. Pero ustedes no creen que es más bendición que esas personas sean libres de esas cosas que los tienen atadas y que cada semana se vienen arrepintiendo de lo mismo. Bueno, eso hace la gracia cuando uno entiende quién es en Cristo Jesús, la posición que tenemos. Y entonces uno dice, no me luce a mí seguirme revolcando en esos pecados. Si Dios dice que yo soy todo eso, yo lo voy a creer, me empodero y entonces tengo victoria sobre el pecado. ¿Saben que cuando usted y yo dejemos de enfocarnos en nosotros mismos y nos enfoquemos en quiénes somos en Cristo, vamos a comenzar a tener las victorias que no hemos podido tener antes, ya que no nos rebajamos a vivir de otra manera? Recordemos esto: arrepentimiento es más que llorar, es cambio de mente. La palabra es en griego metanoia, o sea, arrepentimiento es metanoia, cambiar la mente. Prediquemos cambiar la mente y entonces nosotros vamos a entrar en esa dimensión. Para ir terminando y que los hermanos puedan entrar juntamente conmigo en un tiempo de adoración, quiero decirte esto: que la ley no tiene poder para tratar con el pecado, no puede cambiar el corazón. La ley nunca ha podido cambiar el corazón. Dice en Colosenses 2:20, ¿por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. O sea, solo Cristo nos da poder a nosotros para vencer el pecado. Dice en Hebreos 9:26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea,
darnos liberación del pecado. Digo en esta mañana que no nos portamos bien para ser santos, sino lo hacemos porque ya somos santos posicionalmente en Cristo Jesús y caminamos de acuerdo a lo que ya somos. Los que están más conscientes de Cristo que del pecado son más victoriosos sobre Él. El Espíritu Santo convence, recuerden, no solo de pecado, sino también de justicia. Y por último, para concluir, tenemos que preguntarnos, ¿el evangelio que predico produce gozo y paz? Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Digo esto porque hay gente que está llevando un evangelio que no les produce gozo y paz. Se ha hecho una carga pesada. Jesús dijo que su carga era ligera. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, o sea, ahora. No quiero decir que no hay pruebas, tentaciones ni luchas, pero en medio de eso dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, no dice los que creen, los que les gusta, sino que los que se apropian, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que somos vistos justos en Cristo. Saben que cuando yo estoy allá en la playa y miro ese inmenso mar, cuando yo miro en la noche estrellada, miro ese universo, en el día miro ese cielo precioso, digo o recuerdo la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Como dice también Pablo, lo alto, lo ancho, lo profundo, lo largo del amor del Señor por cada uno de nosotros. Quiero que cierre ahí un momento sus ojos y levanta sus manos y dígale, Cristo, Cristo, gracias por ser mi sustituto perfecto. Oh, yo sé que para acercarse al Padre hay que tener un 100 y yo nunca llegaré a ese 100, pero soy un 100 en Cristo Jesús porque me apropio de la justicia que tengo en Él, y entonces Satanás no me roba la bendición. Quiero decirte que el evangelio, que significa buenas nuevas, es por lo bueno que es Dios y por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Dele gracias ahí y juntamente con el grupo de alabanza adore al Señor. Gracias, dele gracias. Aún siendo así, pobre pecador. Así es, abogado tenemos delante del Padre Jesucristo. Él es nuestra justicia. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Así es, reciba esa gracia.